Hola amigos, este es el séptimo programa de la serie sobre editoriales cubanas independientes y hoy tenemos un panel de lujo que me da mucho gusto presentar. El título del programa es El Mapa Postnacional, un saludable desmarcaje editorial, y tenemos en este panel a Humberto López Higuerra de Saturn Forlag, Fabio Murrieta de Aduana Vieja y Amir Valle de Ilíada Ediciones. Voy a leer unas breves fichas de cada uno de ellos y pasaremos inmediatamente a conversar sobre los temas. Humberto López Higuerra, fundador de Saturn Forlag, nació en Matanza, Cuba, en 1942. Es novelista, periodista y director cinematográfico sueco, nacido en Cuba, con una larga y destacada trayectoria como cineasta. Fue alumno de la Escuela de Cinematografía de Babelsberg, Alemania. Ha dirigido más de 20 documentales y series de televisión, entre ellos el internacionalmente aclamado Federico García Lorca, Asesinato en Granada, de 1980, Arrabal, 1978, sobre Paco Arrabal, ganador del Prix Italia, The Long Sentence, de 1981, nominada al Emmy, La Cuba de Castro y Onskar R, The Evil Years, una película en 3 partes sobre el nazismo en Suecia durante la Segunda Guerra Mundial, que fue ganadora del premio a la mejor serie de la cadena de televisión escandinava en los premios Norvisión 1989, entre muchos otros. Como escritor es autor de las novelas de espionaje El traidor de Praga, Verbum 2012, Triángulo de espías, Verbum 2016, y su primera novela en sueco, Den ofrivilligen Spionen, Saturn Forlag, Vulcan Forlag, de 2018, y desde este mismo año, 2018, dirige la editorial Saturn Forlag, que está en Estocolmo, Suecia. Bienvenido, Humberto, acá al programa. Gracias. También estamos con Fabio Murrieta, de Aduana Vieja. Fabio nació en Pinar del Río, Cuba, en 1970. Es ensayista, crítico literario, investigador y editor. Licenciado en Letras por la Universidad de La Habana, cursó estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz. En Cuba trabajó como editor especialista en estudios culturales en las fundaciones Alejo Carpentier, Pablo Milanés y Hermanos Loinás. Como parte de su obra ha publicado artículos, crítica y ensayo en diversos diarios y revistas nacionales e internacionales. También ha prologado numerosos libros y ha impartido cursos y conferencias en universidades y centros culturales de varios países. Entre sus libros se encuentran La esperanza de Pailo, Letras Cubanas, 1994, El amor a la ciudad, Alfaguara, 1996, y Con Cuba en la distancia, Editorial Hispano-Cubana, 2002. Es especialista en creación multimedia y experto tecnológico en marketing y comunicación. Reside en España desde el año 97, donde dirige las editoriales Aduana Vieja y Letra Capital. Y hay que resaltar que este año la editorial Aduana Vieja está celebrando su 20º aniversario por esta misma fecha. Yo creo que fue en mayo de que la fundaste, ¿no? Finales de año más bien, pero sí, o sea, empezamos a celebrarlo. Pero estamos celebrando ya todo el año el 20º aniversario. Se estaba gestando por esta época. Sí. Gracias, Joaquín. Y también nos acompaña Amir Valle, de Ilíada Ediciones. Amir nació en Cuba en el año 67, es escritor, ensayista, crítico literario y periodista. El éxito de su serie de novela negra, El descenso a los infiernos, sobre la vida en Centro Habana, que está integrada por Las puertas de la noche, 2001, Si Cristo te desnuda, 2002, Entre el miedo y las sombras, 2003, Últimas noticias del infierno, 2004, y Santuario de Sombra, 2006, y Largas noches con Flavia, 2008, le ganó reconocimiento internacional y el elogio de escritores como Augusto Roabastos, Manuel Vázquez Montalbán, y los premios Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, Herta Müller y Mario Vargas Llosa. Su libro Jineteras, que es muy conocido, fue publicado por Planeta y obtuvo el Premio Internacional Rodolfo Walsh 2007 a la mejor obra de no ficción en lengua española, publicada el año anterior, en el 2006. Su novela histórica Las palabras y los muertos, Seix Barral, 2006, fue ganadora del Premio Internacional de Novela Mario Vargas Llosa de ese mismo año. Sus libros más recientes son Bajo la piel del hombre, de Aguilar, 2013, y Nunca dejes que te vean llorar, de Grijalbo, 2015. Reside en Berlín, donde dirige la revista hispanoamericana de cultura Otro Lunes, e Ilíada Ediciones, que fue fundada en 1968 como Lyon Verlag. Y de esto
es otro tema interesante sobre el que queremos también hablar acá. Bienvenidos todos a esta serie de conversaciones sobre el mundo editorial que le hemos puesto independiente y ya hemos discutido. Este es el 7º programa de la serie. Hemos discutido si este adjetivo es válido o no, pero digamos que el contexto de las circunstancias cubanas en las que el mundo editorial ha estado secuestrado por 60 años por el mundo estatal, o sea, ha sido una empresa estatal básicamente, yo creo que nos hace caer en este tipo de trampas lingüísticas y etimológicas, y uno le añade el independiente para reafirmar que son editoriales que no están subvencionadas por el gobierno, que son emprendimientos muchas veces personales y pagados con la propia esfuerzo, y pequeñas empresas que no tendrían por qué llevar independientes, porque las empresas en el mundo, todo el mundo sabe que son independientes, no dependen de nadie, pero en el caso cubano es bueno recalcar que son empresas que no están creadas ni respaldadas por el gobierno cubano, y que son emprendimientos personales con los pros y los contras que esto pueda tener, pero es bueno resaltarlo. Empecemos hablando un poco, la editorial que más tiempo, o sea, estamos hablando de 3 fenómenos muy curiosos con ustedes. O sea, Humberto fundó su editorial hace 2 años, perdón, el 2018, hace 4 años, ¿no? 4 años, sí. 4 años. Fabio está cumpliendo un 20º aniversario, y en el caso de Amir estamos hablando de una editorial que se fundó en el 1968, y después nos vas a contar, cuando llegue el momento, cómo esta se transformó en Ilíada, Ediciones Ilíada. En 2016. En el 2016, o sea que hay diferentes modelos empresariales, historias muy particulares. Empecemos contigo, Humberto. Pues, Ochi, antes de hacer eso, creo que hay una precisión pequeña que quiero hacer, que usualmente cuando se habla de editoriales independientes, uno piensa solamente en el caso cubano, pero hay que recordar que lo de independiente en el mundo editorial empezó a utilizarse precisamente para separar a estos proyectos editoriales que no pertenecían a los grandes monopolios y a las grandes casas editoriales. Claro. Es decir, que tenemos esa doble condición. Por un lado, de cara al mundo editorial y al mercado editorial, somos editoriales independientes porque no pertenecemos a los grandes monopolios o grupos editoriales. Y por otro lado, como tú lo explicaste muy bien, en el caso específico cubano, somos independientes porque no pertenecemos a ese otro monopolio que ha durado más de 60 años, ¿no? Claro. Doblemente independientes, diríamos. Sí, exactamente, Humberto. Cuéntanos un poco, Humberto. Estoy tratando, voy a mover esta primera parte. Después iremos hablando de temas de manera diferente, o sea, de manera más espontánea, pero para llevar un poco, presentar un poco las editoriales por ustedes, voy a llevarlo por básicamente la misma fórmula alfabética, ¿no? Cuéntanos un poco cómo comenzó el proyecto tuyo después tú eres un cineasta de carrera, después de llevar tantos años de cineasta con muchísimos éxitos, lanzas tus novelas con Verbum, novelas policíacas como buen nórdico, porque este es el género que domina el mundo literario nórdico, y de pronto te lanzas con esta aventura de tu proyecto editorial. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, en realidad, yo siempre estuve escribiendo, o sea, escribiendo guiones de cine, porque prácticamente todas las películas que yo he hecho, he escrito también el guión de ellos, y además de otras muchas películas que yo he escrito el guión en Suecia sobre otras películas que se han hecho, o documentales, etc. Es decir que... Pero siempre yo tuve la ambición de escribir una novela. Y esa primera novela que yo escribí, El traidor de Praga, era un proyecto que ya yo tenía antes, cuando incluso trabajaba todavía como director de cine y director de series de televisión. ¿Cómo nace? O sea, que yo desde el principio, desde niño, ya tenía esa inquietud de a la par de hacer películas, y que también es una inquietud muy temprana, también tenía
esa inquietud de escribir. Y cuando ya uno se va poniendo un poco más mayor y ya de alguna forma el cine es un trabajo muy duro, es un trabajo físico también muy duro, y solamente las grandes estrellas que pueden hacer películas a una edad ya mayor, no es el caso general. O sea que nosotros los directores de cine tenemos, como los deportistas, un tiempo limitado para hacer nuestras obras. Y una vez que ya yo me retiré, cuando ya cumplí mis 65 años, yo actualmente ya tengo prácticamente, voy a cumplir 81 ahora en agosto, pues cuando yo me retiré, pues pude de alguna forma realizar aquel sueño que siempre había tenido y ya terminar aquella primera novela que yo había empezado todavía cuando trabajaba en la televisión sueca. Y así surgió mi vocación de escritor. ¿Y cómo surge Saturn Verlag? Bueno, Saturn Verlag es yo conocía, desgraciadamente ella falleció este año, a una muy conocida escritora sueca, Britt Arenander, que junto conmigo nos unimos para realizar una editorial, como decía Mir, independiente, en el sentido sueco. Empezamos a hacer una editorial que podíamos producir libros que las grandes editoriales, las grandes casas editoriales de Suecia no le interesaban. Entre otras, Invierno en Madrid de Samson, que es un bestseller con más de 250.000 ejemplares en Gran Bretaña, entre otros. Bueno, ahí empezamos y nosotros tuvimos a través de Brit, pues la oportunidad de tener los derechos de Samsung y logramos editar ese primer libro que fue en sueco, fue una traducción del inglés al sueco. Y así surgió Saturn. Saturn Verlag surge como una editorial sueca. Después, poco a poco, mis inquietudes de Cuba, mis inquietudes en la literatura latinoamericana, fue expandiendo, digamos, ese inicio. Y hoy actualmente, pues, Saturn Verlag tiene 50-50, o sea, trabaja tanto en sueco como en español. Perfecto. Fabio, cuéntanos un poco tú. Después seguimos hablando más adelante de modelos empresariales y cosas por el estilo que me interesa mucho hablar y yo sé que tú tienes, Humberto, como una vía muy particular y cada uno de ustedes las tiene. Yo creo que esto va a ser una conversación muy rica por eso, porque hay esa variedad de estilos y de vías. Cuéntame un poco, Fabio. Yo he seguido a Aduana Vieja desde el principio. Como he dicho siempre, tú eres uno de los grandes editores cubanos. Yo creo que de oficio, uno de los pocos, ¿no? Porque tú eres abogado, lo agradezco. Trabajaste desde el principio, además, en el mundo editorial. Yo recuerdo tus inicios con la revista de Pablo Milanés, de la Fundación Pablo Milanés, y después en Ediciones Loinás. Entonces, tú has sido un editor de oficio toda tu vida. Y entonces después también eres un experto en marketing y otras cosas que he ido desarrollando en un modelo empresarial. Y Aduana Vieja uno lo ve en este caso cuando conoce tus antecedentes como algo natural, pero de todas maneras hay algo muy curioso en Aduana Vieja que cuando hablemos de empresa hablaremos después, que se acerca más, digamos, al modelo tradicional de lo que hizo Salvat, sin la librería, pero con la idea de distribuidora y todas estas cosas, ¿no? Que también tú incorporaste a esto. Pero cuéntame el inicio, cómo fue el origen de Aduana Vieja, qué te hizo crearla. Lo primero, Joaquín, que es un placer reencontrarnos después de tanto tiempo. Creo que hacía más de 10 años que no te veía. Sí. A Mir creo que hacía 25 años que no lo conocía. Y Humberto, pues un placer y prometo quedar en contacto. De hecho, mis inicios, en realidad, mi idea original, mi primera vocación era ser cineasta, maestro. Pero cuando yo me gradué,
de lo que es el instituto en Cuba no permitía el acceso directo a la escuela de cine. Y por aquel entonces la carrera más completa que había era la de letras en La Habana, pero siempre tuve la pasión del cine. Hice mis prácticas en el Instituto Cubano de Cine, y siempre he llevado un poco la metáfora del cine y la edición, o sea que no me extraña para nada que haya acabado en esta reconversión editorial. Le felicito además, me quito el sombrero y además firmo por llegar a sus 81 años o a mis 81 años como usted. Bueno, Aduana, yo te agradezco, Joaquín, eres colaborador, además apareces en más de una antología que yo recuerde, como Amir, también creo que aparece en alguna de nuestras ediciones. Sí, yo siempre tuve el bichito editorial que le dicen desde que estaba en Cuba. Tuve la suerte de Cuba, sabéis que hay toda una tradición de grandes editores, en el gran sentido de la palabra, desde Lezama, José Rodríguez Feo y tantos más. Tuve la suerte de tener buenos maestros, una gran formación, y era una herramienta muy práctica, era una vía muy práctica. Podías escribir, pero la edición, digamos, que tenía un atractivo especial en ese sentido para mí. Y al llegar a España, quería escribir, pero también sentía la necesidad de que había libros que no existían que a mí me apetecía leer. Y así fue como surgió la idea de crear una editorial. Yo inicialmente le creé la editorial a la Fundación Hispano-Cubana. Comenzamos a hacer los primeros libros, les diseñé su línea editorial, pero no era mi línea editorial. O sea, la fundación se regía, en este caso, por unos principios, era una entidad, y yo quería otros libros y darle otro aire, otra forma, otros contenidos que no fueran precisamente los de la línea que, en fin de cuentas, tenía la fundación. Y ahí fue donde surgió Guayaba Suite. O sea, Guayaba Suite fue el primer libro que publicamos. Sí, fue la gran incubación. Tengo que decir que no fue mérito mío solamente. Tuve la suerte de trabajar con mi gran amiga y compañera Laura Alonso, que me apoyó desde un principio cuando le dije quiero hacer este libro, pero me gustaría además que ella saliera con un sello, y ahí entramos en una dinámica. Y fue donde surgió espontáneamente el nombre de Aduana Vieja, y fue un libro que de alguna manera marcó todo el resto de la editorial, ¿no? Ser editor es una pasión. Curiosamente, a pesar de me halaga muchísimo la semejanza, la cercanía que ves con Salvat, a quien quiero como considero un mentor. Le he hecho todos los homenajes que he podido. Es un gran amigo, es casi familia. Entrañable él, Marta. Sin embargo, Aduana Vieja no es empresa. Aduana Vieja en realidad es una marca comercial, porque aunque siempre, y coincido en el caso de Amir, la precisión que hizo, nosotros usemos el término independiente en Europa para distinguirnos de los grandes grupos editoriales, que no, pues, por lo general tienen productoras de cine, radio, televisión, editoriales. Son conglomerados mediáticos, claro. Correcto. El libro que te recomiendan en el país son los libros de sus propios grupos, y demás es muy raro, y si no, pues cuesta muchísimo dinero que te publiquen. Entonces, a esto se le llama el mundo editorial independiente, por lo menos también en España. Y yo siempre quise alejar de Aduana Vieja del término comercial. ¿Por qué? Porque no le puedes crear una falsa expectativa a un autor, no le puedes decir te voy a convertir en un bestseller. Claro. Son como diferentes nichos de mercado, ¿no? O sea, yo me puedo ir a Frankfurt, comprar por 30, 60.000 euros los derechos de una obra, venir a España, invertir otros 50.000 euros, creamos un bestseller, creamos un producto y yo qué sé, vendemos 300.000 euros, por hablar de cifras, ¿no? En ese caso, eres editor. Me parece muy bien ese trabajo, solamente que además de editor, yo creo que eres un poco gestor de un fondo financiero. Sí, ¿no? Sí. Entonces, vuelvo y repito con todo mi respeto, o sea, me lo han propuesto además, pero no me ha gustado. Siempre he preferido verlo no como un hobby, sino como una pasión. O sea, yo no vivo a Aduana Vieja en este caso. Aduana Vieja es una marca comercial. Yo tengo mi empresa, de la cual vivo, de la cual me permito dedicar, sacar tiempo y en ocasiones recursos también para la edición. Pero sí, o sea, recibimos ayuda además, hicimos congresos, tuvimos una asociación de la cual nos beneficiamos en el sentido de que publicábamos actas que luego convertíamos en ensayo. Siempre nos hemos tratado de alejar de esa ponencia académica, ¿no? que se producía y demás.
pero sí, poco a poco íbamos convenciendo a los autores de una cosa es la ponencia académica, el estudio como tal, el rigor que tienes de explicar, de tener una tesis, de demostrarla, y otra cosa es el libro. Y en ese sentido vemos más la edición en el sentido de la arquitectura, ¿no? O sea, en el sentido del arquitecto, pero del que baja al barro, del que se enfanga. Y yo digo que para mí la edición es construir un libro. Caso extremo nos pasó una vez con una, y ya corto, con una autora que vio tanta implicación de nuestra parte que le dije, vale, quiero un libro tuyo, pero lo quiero así, con esto. Ella no lo veía, ¿está seguro? Le dijimos, mira, primero los artículos, luego este tipo de texto, incluso la portada, podemos acudir a este autor, utilizar este tipo de imágenes. Y recuerdo que casi al final del proceso era tanta la implicación por nuestra parte que me dijo, Fabio, pero una cosa, el libro va a salir como mío o aparece esto en portada. No, por Dios, amor, el libro es tuyo, yo solamente soy tu editor. Es un poco como concibo la edición, sí. ¿No? Si en realidad sientes pasión, te gusta, pues construir el libro, un libro que quieras leer, que te guste, y que quieras ver de alguna manera hecho realidad. Sobre esto vamos a conversar más adelante, esto esta anécdota nos va a servir de pie para hablar de algo más adelante. Vamos a pasar con Amir para que nos cuente. Lo que quiero hablar más adelante tiene que ver con la idea, la falsa idea que tenemos muchos autores, incluso muchos editores, la diferencia que puede haber entre ser una especie de publisher y ser un editor. La falsa idea que tienen los autores de que ellos están como tocados por un ángel y lo que ellos escriben no le puede mover nadie ni una coma, que está en contradicción completamente con lo que es la historia editorial desde que el mundo es mundo, hasta los libros religiosos han sido editados. Entonces, sobre esto queremos hablar más adelante, pero cuéntanos, Amir, un poco, porque la historia tuya es particular, porque estamos hablando de una editorial reciclada o actualizada o algo así, y que era una editorial alemana del pi al pa, que producía libros técnicos y libros dedicados a ciertas industrias, o sea, que tenía esa cosa comercial. Pero cuéntanos un poco cómo surgió esta simbiosis y bueno, después lo que tenemos ahora. Bueno, lo primero que tengo que decir es que tiene mi edad. Sí, exactamente. Es decir, yo nací editando aquí, ¿no? O sea, supuestamente, si voy a los números, ¿no? Mira, el problema es que esta editorial fue idea original de un par de locos que amaban la literatura, eran, digamos, una especie de editores, de escritores frustrados que venían de una familia muy culta, que tenían, digamos, la posibilidad económica, además de fundar una editorial en los tiempos en que había que pagar papel, había que pagar, o sea, todo lo que se sabe que era antiguamente el mundo editorial. Y ellos fundan Ilion Verlag, que es como se llama originalmente, y la fundan como una especie de, esto que decía Fabio, ¿no? Como una especie de, bueno, yo quiero estar en este mundo y aunque no pueda directamente, voy por lo menos a ser editor. No puedo ser escritor, pero por lo menos voy a ser editor, ¿no? Y se mete en el mundo de la edición, pero obviamente la edición literaria, ustedes siempre hemos sabido, incluso cuando uno analiza todo lo que pasó con algo tan general como el boom, que uno piensa que empezaron a vender libros como chorizos desde el inicio, sabemos que no fue así, ¿no? La literatura no ha vendido prácticamente nunca, hasta que llegó a un punto de lo que conocemos después, ¿no? Con los grandes monopolios. Y ellos entonces desvían en todos estos libros técnicos, etcétera, y están durante muchos años así, pero en el 2010 la Feria de Frankfurt hace un homenaje a escritores latinoamericanos y ahí me hacen un pequeño homenaje a mí como parte de un grupo de otros escritores latinoamericanos, y ahí conozco a estas dos personas, son dos hermanos de origen brasileño, además son alemanes de origen brasileño, y ellos estaban encantados y me hacen la propuesta de yo ser editor de una editorial que publicara libros en español en Alemania.
Y entonces así empieza la editorial, realmente así empieza. Yo le cambio el nombre y le pongo, bueno, vamos a ponerle Ilíada, y ahí empezamos a trabajar con Ilíada. Pero ¿qué sucede? Que la mentalidad del empresario no es la mentalidad de nosotros los escritores que nos metemos en el mundo de la literatura, y de pronto empezaron a aparecer lo que yo me imagino que a Fabio le habrá pasado también en su proyecto, a determinadas personas con dinero pero con obras que no valía la pena editar. Claro. Y entonces ante mí yo decía no, pero los que eran, vamos a decir, los dueños de la editorial se les temblaban las piernas y decían que sí. Y entonces yo quise desmarcarme de eso, y yo les pregunto un día, bueno, ¿y qué tendría que hacer yo para que yo pudiera decir completamente esta es mío? Y me dice algo que yo no tenía ni idea. Me imagino que Fabio y Humberto, que llevan más tiempo acá afuera, tengan esa idea, ¿no? Que es que uno puede ser inversionista. Es algo que es muy simple, ¿no? Entonces, yo creé otra editorial. Claro, exacto. Entonces creé otra directamente, claro, para ese tipo de libros. Entonces, ¿qué me pasó? Que de pronto yo digo, bueno, perfecto, tenía la suerte de haberme ganado un par de premios internacionales que me habían dado un dinero, y invertí esos dineros en acciones dentro de la empresa, y en el 2015 compré la editorial. Es decir, la compré completamente. O sea, ya tú eres el dueño completo. Yo soy el dueño y soy el que hace toda la, o sea, el que tengo toda la legalidad con la editorial. Entonces, desde en 2016 empezamos a publicar los primeros libros ya netamente con el sello nuevo de Ilíada Ediciones. Y bueno, así sale Ilíada Ediciones. Básicamente, ojo, como lo he dicho muchas veces, no somos una editorial cubana. En mi catálogo hay escritores latinoamericanos, españoles, hay escritores árabes, tenemos una colección para traducciones literarias, es decir, en otras lenguas. O sea, es un proyecto un poco más amplio que cubano, aunque obviamente al yo ser cubano hay un grupo de escritores que los publico, ¿no? Claro. Eso es una pregunta que te quería hacer y que les quiero hacer a todos. En la editorial tienen títulos publicados. Bueno, Humberto Saturn obviamente empezó con un libro en sueco, pero en las otras editoriales, Aduana Vieja tiene, digamos, alguna sello, alguna tipo de... Sí, me pasa igual que a Amir. O sea, yo siempre insistí en que Aduana Vieja no era una editorial cubana, pero el 70% de lo que te llega es cubana, y al final tienes una línea especializada en literatura cubana, sí, hispanoamericana. Pero hemos publicado autores españoles, franceses, turcos y demás. ¿Qué pasa? Que hay un momento que ese tipo de... te mandan una serie de libros, una teoría de la literatura japonesa, el Natya Sastra, este tratado fantástico de arte poética más antiguo que Aristóteles. Pues creamos otra editorial. Creamos Letra Capital, que yo digo que es la hermana pequeña es la variante para no gastarte el dinero, Amir, la que usé. Creamos Letra Capital, y entonces en Letra Capital pues publicamos ensayos sobre Iris Murdoch, la escritora irlandesa, el Natya Sastra que te decía, poesía inglesa del siglo XVIII y demás. Pero sí, insistimos también en esta parte de que no éramos netamente cubanos, pero por fuerza el 70% de lo que te llega a través de redes y contactos es cubano, es literatura cubana. En mi caso la solución fue esa, crear otra. ¿Y has publicado? De hecho, creamos una tercera, perdóname, creamos una tercera, porque además nos llegaba el tipo de libro que no desechas, pero que es el típico libro que le compone un abuelo los poemas a su nieta el día del bautizo. Sí, claro. O sea, ¿qué haces? Elegir entre dinero y literatura. O sea, por un problema de respeto, en el caso de Aduana Vieja hay autores que yo no puedo poner al lado tuyo, o de Amir. Es un tema de respeto, no lo puedes hacer por dinero. Pero tampoco me entran en una editorial como Letra Capital, especializada en estudios culturales, pensamiento, traducciones y demás, tampoco me entra. O sea, es un señor que ha escrito un libro y además, ojo, vende más
que cualquier autor de aduana, porque se va al Ateneo del pueblo y en nuestro caso llegamos incluso a comprar máquinas de impresión, tuvimos una división de impresión, verticalizamos, no dependíamos de terceros, entonces creamos ediciones Publiveria vinculados a la imprenta, que fue creo que el panel que tuvimos nosotros en Miami, Joaquín, sobre nuevas tecnologías, que nos conectamos con Google España y demás. Entonces, en realidad íbamos a tener 3 editoriales. En este caso fue la manera particular, en nuestro caso, de solucionarnos, ¿no? O sea, autores de primera línea, Aduana Vieja, autores de primera línea, pero que no caben en la línea editorial, que ya todo el mundo identifica como Aduana Vieja, Letra Capital. Y otro tipo de autores, no menos importantes, pero que no tienen un recorrido, digamos, que no tienen un interés ni si quieren participar en el mercado literario, pues Ediciones Publiveria. Y en tu caso, Fabio, ¿has publicado autores en otras lenguas o todo es, digamos, en español? Hemos hecho libros bilingües, sobre todo. Hemos publicado libros español-francés, inglés-español, o incluso ni siquiera el bilingüe en el sentido estricto, sino que podemos hacer una antología de estudios culturales, 70% en español, pero hay un nivel, digamos, de público al que va dirigido ese texto, que si el texto viene en inglés y vemos que no merece la pena la traducción, no por esfuerzo, sino que no tiene sentido. A quien va dirigido en realidad se supone que debe dominar el inglés, se publica en inglés, 10 textos en español y uno en inglés, no me supone un problema ni me rompe el libro. Sí. Y en tu caso, Amir, ustedes han publicado también libros después que ya tú eres dueño y tienes control de la política editorial, ¿has publicado libros en otros idiomas además del español? Sí, nosotros tenemos una colección que se llama Lingua, donde publicamos libros en otros idiomas. Hemos publicado en italiano, en alemán, hemos publicado, bueno, en inglés este libro que es muy conocido de Mónica Krauss, que son las memorias de ella, ¿no? Sí. Y ahora mismo estamos trabajando una de las novelas que a mí me parece impresionante, que es la novela de uno de lo que sería el Lesama iraquí, ¿no? O sea, que es algo muy, muy interesante. El gran problema con publicar en otras lenguas es que cuando uno es editorial... ¿Cómo se llama? Perdona, Mir, ¿cómo se llama? El autor. ¿Cómo se llama el autor? El autor iraquí, ¿cómo se llama? Tendría que buscarlo ahora mismo porque es un nombre rarísimo. Te digo en medio minuto. Ya me lo pasa. Te digo en medio minuto. El gran problema es con estas editoriales es que las traducciones cuestan. Claro. Entonces, si no me mandan los derechos de la traducción y uno no puede negociar tener los derechos de la traducción, es muy difícil. Claro. Porque nos pasa a nosotros también. Los traductores míos cobran prácticamente 4 veces lo que cobro yo de anticipo. Entonces, y traducir del farsi y otras lenguas debe ser también que necesitas traductores literarios muy especializados, que es una de las grandes tragedias que tiene, porque la literatura cubana, por ejemplo, yo siempre he dicho que es una literatura muy mal traducida, porque no ha tenido grandes traductores y porque no ha tenido, además de grandes traductores, no ha tenido muchos, ¿no? De hecho, están traducidos figuras cimeras, pero el resto de los autores están muy poco traducidos. Y a veces se han traducido por conveniencia, porque cierta gente tiene afinidad con un grupo literario, con un grupo de escritores, y no exactamente con el rigor de quién es importante traducirlo, de quién es importante que trascienda la frontera. Ni siquiera autores en el exilio están bien traducidos, o sea que es una tragedia nacional, ¿no? Y me interesa mucho esto sobre todo porque algunos de ustedes están localizados en países donde el mercado natural no va a comprar español. Por ejemplo, en tu caso, Humberto, cuando ustedes producen libros en español, los distribuyen a través de otras redes que me has contado. En Latinoamérica ustedes están ya trabajando también con una especie de filiales o de plataformas, que es muy interesante porque eso no es tan común. Esa experiencia que tú estás implementando no es tan común dentro de las pequeñas editoriales independientes cubanas que intenten internacionalizarse de esa manera, ¿no? Pero porque tú básicamente no tienes un público
consumidor de literatura hispana en Suecia. Necesitas expandirte y buscar otros mercados. Sí, sí, así es. Bueno, el Saturn Verlag, que en español es Editorial Saturn, tiene una filial en Buenos Aires, por ejemplo, en Argentina. Y gran parte de los libros que se producen allí, tengo un editor que vive en Buenos Aires y él se encarga de organizar, digamos, la producción y la selección de los libros que se van a publicar en Argentina. Y esos libros son además impresos en Argentina, pero son impresos en muchos otros países de América Latina. Nosotros tenemos distribución directa en México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, en fin, en 8, 9 o 10 países de América Latina hay una distribución que se hace directamente con el libro que se va a producir. Ese tipo de trabajo facilita mucho dos cosas. Primeramente, la distribución. La distribución cuesta mucho. Uno de los grandes capítulos antes de que existiera Amazon, pues es la distribución. Incluso en el caso de Amazon, que pues podríamos hablar sobre Amazon, es extraordinariamente cara la distribución de Amazon. Por ejemplo, Amazon para América Latina, en un caso en específico, América Latina, Amazon produce sus libros, imprime sus libros prácticamente en 2 lugares, en Brasil y en México. Entonces, en Brasil, claro, si tú eres argentino y estás en Argentina y estás pidiendo un libro a través de Amazon en Argentina, además de pagarlo en dólares, pues tienes que pagar un exceso bastante grande del transporte de Brasil a Argentina. O digamos de México a Colombia o a otros países. O sea que Amazon distribuye no muy bien en América Latina, digamos bastante mal. Bastante y además mal. es difícil. Tampoco en Europa. Tampoco en Europa, maestro. Bueno, ya eso es otro capítulo. Podríamos... Es decir, que hay un mito con respecto a Amazon, que después podríamos discutir eso. Pero en general, este tipo de distribución y del libro que está prácticamente... es decir, nosotros tenemos un sistema de venta que vendemos directamente a las librerías en América Latina que están acopladas a esas imprentas, a esas distribuidoras imprentas que hay en los distintos países. Ellos tienen unos catálogos electrónicos a través de un sistema que ya no recuerdo el nombre, internacional, donde tú vas a esa librería y pides el libro tal. Y entonces inmediatamente la librería le hace el pedido a la empresa, a la imprenta. Y así inmediatamente a los 5 o 6 días, los 4, 5 o 6 días, ya tienes el libro o en la librería, si lo quieres tener en la librería, o directamente en tu casa. Y eso, como decía, pues reduce el costo de distribución, el costo de envío. Pero además de eso, está el otro asunto, que es la rapidez. Anteriormente, tú mandabas un libro desde España a América Latina, por ejemplo, y se demoraba semanas. Sí, semanas, sí. Entonces, ya eso lo hemos evitado. Y eso tiene muy buena aceptación, sobre todo en Argentina, pero también nosotros vemos que en el caso de México también se está logrando más y más
éxitos de distribución en ese país. Y por cierto, en Estados Unidos nosotros tenemos distribución en todos los Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos, y la imprenta está en Miami. Y desde Miami, pues se manda el libro a los distintos lugares. Claro, y la mayoría de los consumidores estarían probablemente en la costa este o en Los Ángeles. En Estados Unidos nosotros tenemos ahora estamos tratando de trabajar el mercado norteamericano, pero sabemos que en el caso de Miami, por ejemplo, en específico, está ya muy saturado el mercado, pero hay una necesidad mucho mayor en Nueva York, por ejemplo, sí, y también en Los Ángeles. Entonces, en el caso de Nueva York, nosotros estamos trabajando y hemos visto que en los últimos 3 o 4 meses, más o menos, ha aumentado en un 35% los pedidos en Nueva York. Es decir, que Nueva York se destapa a través de esa, y funciona perfectamente. Y funciona. En ese sentido. En tu caso, Amir, ¿cómo tú distribuyes? ¿Print on demand o estás imprimiendo en imprentas locales? O yo siempre digo, hablando del tema este de Amazon, Amazon es una ganancia solamente para Amazon. La idea esta de que la gente está imprimiendo y que tú print on demand, con esto nadie hace dinero. Cuando uno ve los reportes de todas las imprentas, las editoriales, incluso grandes editoriales, esto representará un 10% de su ingreso. No, lo que puede entrar por Amazon, primero porque estás entrando a una especie de pulguero internacional inmenso que promueve las obras como le da la gana. Y en segundo lugar, porque hay costos asociados a esto que tú los puedes abaratar cuando tú mandas a imprimir a una imprenta local. Esto es contabilidad 101, ¿no? Pero me interesa mucho esto. Tú estás imprimiendo en imprentas locales, estás distribuyendo más. Mira, nosotros tenemos en imprentas locales, igual que Humberto, usualmente localizamos imprentas en los países donde pueda haber un mercado para el libro. Y tenemos básicamente también en Argentina, en México, en Colombia, son los 3 países que hasta ahora hemos tenido, porque además queremos siempre también que el libro esté en un espacio físico donde la gente pueda tenerlo también. Claro, ya, claro. Eso es algo que nos parece. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, lo que tú decías, las ventas en Amazon son realmente alucinantes en el sentido de que cuando tú sacas números, si te guías por eso, te arruinas absolutamente. Sí, totalmente, son muy pocas. ¿Y a qué acudimos entonces? A impresiones por números en determinada cantidad de números. Esa impresión, entonces, las llevamos a ferias, a eventos, la presentamos en distintos lugares y entonces ahí sí hay un poco más de ventas reales del libro físico, ¿no? Para no hablar también de que, por ejemplo, mucha gente te habla todavía aquella cosa, no sé si se acuerdan, de que el libro digital iba a derrotar al libro físico. Eso es un mito absolutamente, porque libro digital no hay manera que venda lo suficiente como para que gane al libro físico. Y no se le puede aplicar al libro el mismo principio que se le aplica a los otros productos. En general no se le puede aplicar a los productos culturales, pero el libro, el costo de un libro, cuando uno lo vende a 99 centavos o algo así, no es como que no es el mismo nivel de consumo que lleva, digamos, la música. Es otro tipo de consumo. O sea, un libro la gente no lo puede escuchar en 1 minuto y medio. Entonces, ni siquiera el audiolibro ha tenido la posibilidad de que la gente compre y con 99 centavos tú hagas como si el que vende chancletas hechas en China. O sea, es como que, y la gente han intentado comparar peras con manzanas y meterlas en el mismo saco, y esto es completamente diferente. En tu caso, Fabio, que tú has controlado la distribución, que tienes una distribuidora que no sé si distribuyes literatura de otras editoriales. Sí, que hemos sido impresores. Han sido impresores. Cuéntame un poco cómo funciona la parte empresarial tuya, ¿no? Yo respeto y me alegro muchísimo de que al maestro Humberto le vaya muy bien y que a mí más o menos también lo tenga controlado.
Colombia existe una tradición de impresión en América bárbara. Yo hice pruebas también. Probé con Amazon, o te alías o te devora, pero salimos automáticamente porque nos dimos cuenta de esa especie de pulguero sin escrúpulos que era. Luego, en el caso mío en particular, estando en España hay una tradición gráfica, más aún en Valencia, que fue donde se imprimió en 1460 y algo el primer libro, la primera imprenta estuvo en Valencia. Hay una tradición gráfica a la que tú un poco tienes que rendir honor, ¿vale? O sea, aquí un libro no es una fotocopia. A mí han venido autores a decirme, oye, por favor, quiero hacer el libro contigo porque se lo pedí a Amazon y a los 2 días me dijeron que lo tenía en casa. Mira esto, viene de Polonia, no sé cómo lo han hecho. Entonces, ni era libro, o sea, el lomo corrugado, le habían cambiado el papel, le habían quitado las solapas. Y nosotros desde que comenzamos a trabajar quisimos distinguirnos. Lo digo sin ningún tipo de vanidad, ¿no? O sea, como editor aprendes a meterte en imprenta, como bien has dicho, desde que tenía 20 años. Me gustaba y te metías en aquellas imprentas de plomo en Cuba, en Pinar del Río, que la recordarás y demás. Entonces, aprendes a tocar el papel, a ver la fibra, el sentido de la fibra, lo que es una buena cartulina, lo que es una cartulina editorial, la que no, cuando te la están colando, cuando no. En impresión a veces parece que no, pero 5 milímetros de papel, que te recorten 5 milímetros de papel, nadie se da cuenta, pero es un desastre para una caja. Yo recuerdo en este sentido a Carlos Alberto Montaner, que me dijo, me encantan tus ediciones porque eres alemán. O sea, me recuerdas a los alemanes en la organización que tiene la caja, en la tipografía, en el espacio. Elías Miguel Muñoz también un día nos alabó y me dijo, oye, me encantaría publicar contigo porque por primera vez he podido respirar dentro de un libro de Eliana Rivero que había visto. Con esto te quiero decir que en mi caso, por lo menos, quizás por la circunstancia de estar en un mercado que es muy competitivo a nivel de calidad, o sea, que un libro no es cualquier cosa. A mí no me vale. Yo he estado en Estados Unidos, he estado con grandes grupos impresores en Estados Unidos y las cosas que me han mandado debería darles vergüenzas a ellos. Y opté, en mi caso, repito, o sea, me alegro por el resto y no digo que no un día acabe imprimiendo con el tema de la distribución. Decidí montármelo por mí mismo, como quien dice, salí de Amazon, compramos las máquinas, comenzamos a imprimir y lo que hacemos es que soportamos gran parte de los gastos de envío. Entonces, yo no puedo poner un libro en Miami a 20 euros, a 20 dólares, pero lo puedo poner a 30. Y hoy en día lo mando un lunes y el viernes lo reciben. Si no es Navidad, lógicamente, y el JFK está colapsado, la aduana de JFK está colapsado, nos lo sirve. Entonces, en nuestro caso, llegamos a la conclusión de que preferíamos mantener esa calidad. Hemos hablado con muchos de estos grupos. Hay que distinguir también lo que es la impresión bajo demanda. O sea, impresión bajo demanda no es el 1 a 1, que creo que es el que habla el maestro Humberto, que te pide un libro, lo imprimes y a los 3 días lo tienes. Esto se hace prácticamente como fotocopias. Y una fotocopia no es un libro en el sentido formal. Me puedo estar equivocando, repito. Entonces, asumimos gran parte de los gastos de envío. Igual no cuesta 20 dólares, cuesta 28, cuesta 29, cuesta 30, pero tratamos de que sea asumible y de llegar. Ya no hay que doblar, o sea, no tienen que comprar 100 libros. Decía que, por un lado, esto es impresión bajo demanda. Yo puedo hacer 1000 títulos, o sea, puedo imprimir 1000 libros y considerar que es impresión bajo demanda. Y por el otro está el famoso 1 a 1, que te proponen tantas empresas. Pero luego está el tema de la calidad. Y francamente, o sea, los libros que yo mandé como ejemplo, lo que me devolvían eran churros. Entonces, estando en Valencia, además, cuando estaba imprimiendo, hay una tradición. Las artes gráficas en España, igual a diferencia de otros países, son de tradición familiar. O sea, tú estás ofreciendo un legado. Cuando tú dices, esto es un libro y en realidad es una fotocopia. Entonces, en ese sentido, a mí no me le quitan las solapas a mis libros, no me pones un papel barato de fotocopia donde yo entiendo que tiene que ir un offset editorial de tal gramaje. Y es un poco en lo que nos hemos basado. Sigue siendo un reto el de la distribución. Y optamos por eso. Salimos de Amazon, montamos nuestra propia librería, que tú, Joaquín, bien comparabas un poco con el proyecto de Salvat,
Y lo que tratamos de garantizar es eso, que tú pongas el nombre de un autor y te aparezca en el top 10 de Google que ese libro está disponible y que las condiciones sean relativamente asequibles. Es un poco como lo hemos solucionado. Tú tienes, tu proyecto tiene, Fabio, librería física. O sea, son diferentes las épocas. No tienen, no librería física. No la tenemos. Claro, yo creo que por la sencilla razón de que en España, sobre todo con el tema de Amazon y después el tema de la crisis y la pésima política impositiva que hay en este país, cerraron más de la mitad de las librerías todavía. Y si te pones a pensar, hoy en día el 90% de la vida de un libro se la pasa en internet. O sea, tú haces una portada hoy en día y tienes que visualizar la miniatura también, porque la gente va a ver más la miniatura de la portada, claro, de la portada que el libro en una librería. Te lo puede comprar Casa del Libro mañana o la FNAC, que lo van a tener 2 meses y si no lo han vendido te lo devuelven a la distribuidora. Entonces, mira, es un poco... Ahí lo que, por ejemplo, en mi experiencia, el asunto Amazon tiene que ver sobre todo, Joche y Humberto, con el hecho de dónde lo hagan también. Es decir, por ejemplo, generalmente los libros que se imprimen aquí en Alemania tienen una calidad muy buena en relación con... Hay mucha tradición en Alemania. Claro. Exacto, pero Amazon ellos imprimen en Alemania, Amir. Amazon imprime en Alemania. Tiene impresa en Alemania y en Polonia, depende de dónde sea. La central para Europa es Polonia. Está en Polonia. Pero aquí en Hamburgo, ellos inauguraron hace 2 años otra impresora grande, justamente para los libros de Europa. En el caso de España, por ejemplo, Fabio, a mí me llama la atención que los libros de España se imprimen en Reino Unido. Sí, claro, eso te iba a decir. Reino Unido, UK tiene también. Me parecía una locura y, por supuesto, Reino Unido, la tradición del libro en Reino Unido es terrible, es horrible además. A mí me ofrecieron imprimir. Lo que pasa es que en el caso de Amazon, ellos te imponen el precio. Entonces tiene que salir a este precio. Y a ese precio, el libro le tienes que meter papel de fotocopia. Te das cuenta de que no le puedes meter un offset editorial. Entonces, solapa tampoco, que es lo otro. No, y te cambian el formato, te lo cambian todo. Hay como un formato estándar que es el que la gente más usa. Claro, ellos están facilitando el proceso. Por eso te decía que el único... Ahora, hay que decir algo, Jochi. Hay que decir algo, o sea, porque... O sea, no quiero tampoco que las personas que nos oigan digan que nosotros estamos desbarrando de Amazon, ¿no? Habría que dedicar un espacio también especial en algún momento a ver en qué sentido Amazon, o sea, este sistema ha permitido a algunas editoriales y a mucha literatura de calidad aparecer. Es decir, vamos para ponerla, digamos, la balanza, ¿no? Yo quisiera agregar algo también sobre eso, lo que ha dicho Amir. Sí, efectivamente, nosotros también, toda la distribución nuestra se hace también para el que la prefiera a través de Amazon. O sea, Amazon es también una forma de distribuir. Y como bien dice Amir, yo tengo que decir que aquí en Europa, por ejemplo en Francia, que vienen de Polonia, la calidad de Amazon, digamos, de impresión, es de un buen libro. O sea, y ahora ellos tienen incluso de tapa dura, y las tapaduras están muy bien hechas. O sea que en ese tipo de lo que es calidad del libro como tal, no tengo nada que objetar. El problema de Amazon, por ejemplo, en algunos países es sobre todo en la distribución de América Latina, que no existe o que existe demasiado cara por los problemas de que solamente tienen 2 imprentas, una en Brasil y otra en México, y los países que están en el medio pues tienen que pagar de alguna forma el fletaje de esos libros y ahí se encarece. Por eso nosotros, al poder, como decía a mí, que ellos también imprimen en esos países latinoamericanos donde tienen más ventas, pues entonces abaratan, digamos, todo el proceso y podemos ser en ese sentido competitivos. Sí. Y lo que pasa existe el fenómeno,
Por ejemplo, existe el fenómeno en Colombia y en México. Lo conocí el año antes pasado en uno de las ferias a las que asistí, de que hay un gran grupo de pequeñísimas editoriales que están únicamente asociadas a la impresión en Amazon, es decir, Sí. no ni siquiera a la distribución, sino solo a la impresión, pero que para ellos es una vía un poco incluso más barata de encontrar un nicho en el mercado, ¿no? Sí. Entonces tienen esas opciones y digamos, por eso decía, inicialmente sí recuerdo que cuando empezó el fenómeno de Amazon, los libros tenían una calidad, ahora que tú dices eso, Humberto, una calidad que realmente era detestable. Sí. No sé si será porque usualmente los libros que nosotros utilizamos, la mayoría de las impresiones son hechas en Alemania y en Estados Unidos, ¿ya? Pero por lo menos la calidad ya no es tan mala como era antes. Ya ahora te dan incluso la posibilidad de elegir el tipo de papel que tú quieres poner. Sí. Si le quieres poner papel ecológico, si le quieres poner papel en determinado gramaje, puedes marcarlo también. Color, es decir, si es blanco, si es blanco, etcétera, ¿no? Eso entra también un poco dentro de lo que es el greenwash, que se llama, ¿no? El lavado de imagen, un poco en fin de la sostenibilidad. Nosotros hemos hecho pruebas, es lo único que puedo aportar, e incluso sale más caro comprar un libro nuestro a través de Amazon que con nosotros. ¿Por qué? Porque Amazon va a piñón fijo con sus precios, tiene su ganancia en el transporte, entonces vimos que no tenía sentido. Y ya te digo, en el caso particular nuestro, decidimos salir y decir, mira, los libros están aquí en fin de cuentas, ¿vale? Si lo quieres, es que te aparece en el top 10, además, ante el resultado que en Amazon. Y en ese sentido, ya te digo, ha sido nuestra posición particular respecto a todas las demás. Pero ya te digo, nos sentíamos un poco obligados a decir, no, mira, pero además es que os juro que todas las pruebas que nos enviaron eran para decirle, no me estarás hablando. Sí, totalmente. O sea, no te plastifican una portada, incluso el tapadura que están haciendo ahora es un tapadura en cola, no cosido. O sea, es un tapadura que no tiene nada que ver con las conocemos de tapadura, claro. De los años 30 y demás. O Editorial Molino y otras editoriales españolas que tenían tapadura. Pero coincido en que a mucha gente le ha salvado la vida, que le ha dado la oportunidad de publicar. Oigo todo tipo de historias. Vendo más libros en Japón que en Miami. Sí, también. Oye, si eso te hace ilusión y de algo tenemos que vivir, ¿quién soy yo para quitarte la ilusión? Sí, te creo y tal, pero sí hay mucho mito y mucha historia también. No, y está el hecho, Fabio, está el hecho también de que entonces cualquiera cree que puede publicar y están los productores de chorizos, etcétera, y toda la... Claro, Este es un punto interesante porque el fenómeno Amazon lo introdujimos conversando sobre la rentabilidad económica de procesar toda tu, digamos, tu catálogo a través de Amazon, que obviamente tienes que tener, es una plataforma que existe, la gente accede y compra en Amazon. Es importante que la persona que va a buscar un autor tuyo lo encuentre en Amazon y pueda comprar el libro, eso es importante, pero en términos de rentabilidad, es un fenómeno que es el fenómeno Amazon es un negocio solo para Amazon, porque en términos de rentabilidad no es ni siquiera de calidad, o sea, la calidad varía también porque hay muchas personas que se han montado en este negocio, en este emprendimiento, y está bien porque algunos son autores que quieren publicar sus libros y así han comenzado las editoriales, entonces no tienen ni experiencia de diseño, de maquetaje, entonces Amazon les simplifica todo. Y la gente montan un libro dentro de ellos le dan como un template, ¿no? Para que tú montes eso ahí y ya, y sale un libro con cierta decencia, porque nosotros también con los años, la tecnología nos ha impuesto una estética visual del libro, y es la estética del internet, de las páginas web creadas por técnicos que no son diseñadores gráficos, son técnicos de tecnología, o sea que todo es súper encajonado. Entonces, vale que la gente se lee en un libro cualquiera y no están disfrutando la belleza que puede haber en el diseño, en la manera en la que tú estás estructurando el libro, etc. La tipografía, el aire. Mira, ahora que tú
Sí, sí, Humberto. Sí, no, yo quería agregar sobre eso que acabas tú de decir ahora, que yo pienso que el gran problema de Amazon en última instancia, independientemente de todo esto que hemos hablado ahora, es que muchos lectores, yo lo veo de esa forma porque lo veo entre los lectores que compran nuestros libros. Muchos de los lectores que compran nuestros libros no tienen ni idea de lo que es Amazon, porque Amazon es algo que para comprar un ventilador, una cámara, no sé qué cosa, pero el hecho de que Amazon a su vez sea un portal para vender libros no es una realidad. Ahí Amazon no ha logrado, yo creo, hacer que el libro de Amazon sea vendido como una librería web o una librería. Lo cual, Humberto, es una contradicción porque ellos surgieron como librería. Si tú recuerdas, Amazon empezaron vendiendo libros. Claro. Exactamente. Lo que pasa, Oye, yo quería añadir algo que tenía que ver con lo que ahorita decía Fabio, que creo que va por el rumbo de lo que tú querías decir, y es el hecho de que, por ejemplo, yo como autor viví las dos grandes, bueno, diríamos las tres grandes etapas. Cuando yo empecé a publicar en las grandes editoriales, en Planeta, en Seis Barral, etcétera, existía todavía la figura del editor que me decía, Amir, mira, el personaje tal no funciona porque tiene este problema, o sea, después tuve la suerte de caer con una loca editora que era genial, que me viró todos los libros atrás y yo digo que el éxito de la serie de novelas negras mías en Europa se debe a ella, no a mí. Es decir, porque ella me viró todos los libros y me dijo, mira, esta trama está mal y esto no lo va a creer nadie. O sea, te trabajaba ese texto así, pero también gramaticalmente hablando. Sí. Es decir, tenían una preparación absoluta. Yo empecé publicando en Colombia, en las grandes editoriales en Colombia, con figuras como, por ejemplo, míticas de la edición, Leonel Iriarte, Gabriel Iriarte. Era un editor que todo el mundo respetó, o sea, todo el tiempo. En los últimos tiempos, ya cuando se crean todos estos mecanismos de absorción de unas editoriales por otra y de pronto yo termino como autor siendo un autor del grupo Santillana, y Santillana entonces es comprada por Penguin Random House y ahora estoy como parte de Grijalbo dentro de una división, dentro de otra, ya yo paso a ser un número. Y ahí sencillamente el libro se va, es increíble, tal cual yo lo entrego. Claro, no, eso no es el libro y el editor. Editorial. El libro y el editor. Exactamente, se fue el editor, ya no existe el editor, lo que existe es un tramitador que te pide el texto, se lo da a alguien que lo monta en una maqueta y así se va, punto. Y Amazon es un ataque frontal al editor y a la librería. Y una cosa muy importante para ahondar un poco más en lo que decía Amir, ese tipo de editor que existe actualmente o de casa editorial, porque las casas editoriales, las grandes casas editoriales, la mayoría funcionan de esa forma, pues de alguna otra forma también no hacen lo que tendrían que haber hecho en realidad, que es la propaganda del libro. El libro debe venderse y para vender el libro hace falta promocionarlo. Sí. Entonces estas grandes editoriales promocionan solamente los grandes bestsellers, los grandes nombres, pero el gran número de libros que producen de escritores, inclusive buenísimos escritores, conocidos escritores, no le dan la debida promoción que esos libros deberían tener. Sí. Eso es muy interesante y yo me voy a mover en dos temas para cerrar la conversación. Uno es este que presentó Amir y que habíamos estado hablando al principio, sus experiencias un poco lidiando con el oficio editorial. Esto mismo que empezó Fabio a hablar de la idea de que un autor te diga, pero el libro es tuyo o mío, ¿no? El libro es una especie de coproducción porque el editor es una figura que está intentando amplificar tu voz y crear una estructura narrativa
y una verosimilitud literaria que a veces no es la de la vida. O sea, hay cosas que en la vida uno se las cree porque las está viendo, pero en la literatura uno les parece que son globos inflados. O sea, este tipo de asunto que va desde potenciar el trabajo creativo y escriturario. Quiero que me cuenten un poco sus anécdotas sobre esto, cómo es el trabajo, cómo eligen, cómo trabajan con los autores, si tienen rechazo de los autores en algunos casos, como la anécdota de Fabio. Y después el segundo tema que vamos a abordar es el tema, Humberto introducía el asunto de la promoción. La promoción, las grandes casas editoriales dedican a veces un 70% del presupuesto de un libro a promoción. Las pequeñas editoriales no tienen este músculo publicitario en la mayoría de los casos y no pueden dedicar dinero para esto. Y esto me trae a la idea de lo que estábamos hablando. Se acaba de crear una red de editoriales independientes cubanas, de la que a mí forma parte, y que Fabio, que es un tipo también legendario y que lleva muchos años eso, no forma parte. Y yo quisiera saber si es que no se te invitó, Fabio, etcétera. Quiero comentar sobre esta idea de la red. Primero hablemos un poco de la promoción, o sea, de lo que hablamos, del trabajo editorial, y después ir a esto, porque podría una red de editores independientes. Claro, crear una especie de lobby o algo así, o que le permita unir fuerzas para lograr cosas, pero supongo que esta idea tiene pros y contras y es interesante como abundar en esto y conocerlo, ¿no? Mira, quiero decir algo en específico con Cuba y voy a hablar mi trabajo con autores cubanos. Como yo he podido trabajar con autores españoles, con autores argentinos, colombianos, mexicanos y cubanos, que son básicamente los que forman la editorial. Yo no sé qué pasa, y lo tengo que decir sencillamente, que a los escritores cubanos, el modo en el que se ha hecho la edición cubana a lo largo de 60 años les ha hecho creer que son absolutamente intocables. Es muy difícil que uno le pueda enmendar la plana a alguien, incluso tratándose de alguien como yo, que doy talleres de creación literaria, que en Cuba hice digamos, de algún modo, tengo pupilos, ¿no? Para decirlo de algún modo, gente que se formó con mis clases, etcétera, etcétera. Me cuesta mucho trabajo. ¿A qué me llevó eso? A algo muy simple, es decir, de pronto había una resistencia muy clara al trabajo editorial directo, a ese trabajo de editor, de trabajar el texto, de ver la historia, de, como tú decías, amplificar la voz y ver que lo que quiere decir el autor llegue a un buen, o sea, llegue y se amplifique un poco más y llegue por los mejores cauces, ¿no? Ahora, ¿cuál fue mi decisión, Jochi? Que de pronto yo dije, bueno, perfecto, si la gente no acepta esto, entonces yo voy a bajar absolutamente la cuchilla de manera que nadie se salve. Y lo que hago es que convencí a 3 colegas, escritores de primerísimo nivel, 3 escritores de primerísimo nivel latinoamericanos, ninguno es cubano, para los libros cubanos. Ellos se leen los libros y si los libros, el proceso es muy simple. Todo libro que entra, a mí no me importa que sea mi amigo, mi hermano, de mi generación, no me importa nadie, pasa por esa gente. Y si 2 de ellos lo aprueban, lo leo yo y entonces determinamos si se publica o no. Aún así viene el segundo paso. El segundo paso es, tú sabes que tienes este problema y lo tienes que resolver. Te hacemos la propuesta y de acuerdo entonces ahí negociamos. En ese sentido. Eso es lo que me ha permitido a mí mantenerme en un nivel de calidad en la que yo doy la última voz, pero hay otras dos voces importantes que el escritor que se le aprueba el libro sabe, bueno, el libro ha sido valorado por 3 lectores totalmente distintos y los 3 han considerado que yo tengo que hacer este cambio. Porque sí, es interesante. Muy difícil que alguien, es decir, de pronto nos vemos con algo, alguien te manda en Cuba los sistemas estos de la risograph, todos estos sistemas le hicieron creer a la gente que un libro son 23 cuartillas. ¿Ya? Entonces te mandan 4 poemas o 5 poemas. No, aquí te mando el libro
y le cuesta a la gente entender incluso lo mínimo de que esto no es un libro. Exacto, Esto no es un libro, es decir, que ni siquiera llega a ser un libro, porque a lo mejor un libro, a lo mejor son un poema de 10 páginas, a lo mejor, puede ser. ¿Tú entiendes? Pero ni siquiera en ese concepto son capaces de entender. Entonces es muy difícil completo todo. Por eso quería hacer apuntar que con Cuba siempre es muy difícil, porque les han hecho creer, y las escuelitas que existen en Cuba, las distintas escuelas que existen en Cuba, hacen creer que, bueno, yo en esto soy buenísimo, en esto soy buenísimo, en esto soy buenísimo. Es cierto, es cierto. Tuve la experiencia con una multipremiada escritora que yo admiro totalmente. Me manda uno de sus libros, y aquel libro era el libro pertenecía a una de las tendencias más elogiadas en Cuba, más premiadas en Cuba en los últimos, digamos, 5 o 6 años, pero aquello no era literatura ni arriba ni abajo, además de estar mal escrito y de tener problemas con los personajes y de tener problemas con las tramas. O sea, y entonces le escribí por primera vez, me senté y le escribí a esa persona un mensaje que cuando lo imprimí tenía 6 cuartillas explicando por qué razón yo no iba a publicar su libro. Sí. Pero eso es muy interesante. Tú has sustituido un poco el proceso tradicional con el modelo que tienen las revistas académicas de peer review, de decir, bueno, este texto tiene calidad suficiente para, digamos, campear en el mundo de los anaqueles por sí solo, sin que entre la mano divina, como, o sea, hay un dicho que era escribir es no sé qué, pero editar es divino o algo así. O sea, esa mano que le da el lustre a la obra, que perfecciona, que es no solo coger erratas y correcciones y cosas. De hecho, los grandes editores, la mayoría de ellos nunca escribieron. Son gente que son expertos en perfeccionar los textos ajenos. Y a mí me da mucha, no sé, es una mezcla entre grima y gracia, cómo la gente piensa que ellos pueden lograr la excelencia por sí solos, ¿no? Como si tuvieran un talento tan descomunal que les permitiera ningunear todo el resto de lo que han hecho los grandes escritores, porque se leen una novela de alguien que la editó, probablemente uno de los grandes editores, y que de no haber sido así, nunca hubiera sido una gran novela. Entonces es un proceso muy complejo. El propio editor de Kafka, por ejemplo, el editor del Proceso, no llegó a numerar el proceso. Claro, fue el albacea el que decidió el orden de la novela, es otro ejemplo. Sí, claro. Yo te podría contar un caso muy único que tuve, fue divertido además, porque era un gran amigo. Era un gran amigo que lleva tanto tiempo metido en la lengua inglesa. Hay una cosa que se llama autoridad del autor, ¿verdad? O sea, el ser un gran autor te confiere un nivel de autoridad que tú tienes que respetar como editor ante eso, ¿vale? Y luego está la autoridad del editor. En función del editor, pues tú también tienes un nivel de autoridad y decides qué va, qué no va, si se publica o no, sea por el sistema de pares ciegos o directamente por honestidad diciéndole, oye, esto es que no me encaja y ya está. Y yo como anécdota curiosa te podría contar que me pasó un poco como a mí. Me mandan un libro y yo digo, madre mía, o sea, es un tío premiado, un tío reconocido, pero lleva tantos años ya con el inglés que era una especie de Ulises. Y le dije, mira, lo único que veo, la única posibilidad que veo es que metamos un prólogo explicando que llevas tanto tiempo viviendo en esta ciudad, en este país, que no viene a cuento mencionar, y que esta es tu forma natural de expresar esto que querías. Y el hombre que no, el autor que no, que un prólogo evidencia la necesidad de explicar su libro y que su libro se explicaba por sí mismo. Y él se plantó y yo me planté y así estuvimos alrededor de 2 meses hasta que lo convencí. O sea, en ese sentido yo creo que el editor tiene que ejercer de filtro cultural todavía, claro. ¿no? Sacar ese legado ajedrecístico. Sí. Yo siempre comparo al editor con un ajedrecista, así como el ajedrecista tiene que memorizar muchas jugadas, el editor tiene que tener una serie de referencias siempre constantes. Es como Garry Kasparov frente a Deep Blue, ¿no? El ordenador aquel famoso. Y estrategias a mano para que un libro alcance otro nivel.
Y finalmente el libro se salvó con el prólogo, aceptó, lo entendió, me costó, le dije, o tú me convences a mí o yo a ti, hasta que uno de los dos no convence al otro, no salió. Qué bueno. Y afortunadamente en el caso de Cuba no he tenido la experiencia de Amir, lo entiendo perfectamente. Creo que decía el propio Lezama que la revolución tenía la culpa de que todo el mundo en Cuba se creyera que los libros no valían para nada y que se regalaban. Y es cierto que ese ombliguismo editorial cubano hace que cualquier autor cubano crea que se va a convertir en bestseller de la noche a la mañana. Los pocos que he tenido han sido, además uno de ellos fue el Diccionario de Mitología y Seres Legendarios, y fue una maravilla trabajar. Eran dos profesores de la Universidad de La Habana, habían sido premios Juan Marinello, y para mí un placer y un honor además publicarlo. Es un libro, un diccionario de los que merece la pena ver publicado. Sí. O sea, desde la era de Internet, o sea, el diccionario, lógicamente, consultas más la RAE en Internet que en papel. Pero hay libros, como el Diccionario de Provincialismo de tu colega Chávez, de la ANLE, por ejemplo, claro, que es un libro fundacional de la literatura cubana, es un diccionario para ser escrito. Pues estos dos profesores tuvieron la generosidad, además de aceptar, les dijo, oye, os lo publico, pero era un diccionario, decía, de mitología y de seres legendarios. Le dije, aquí falta la mujer de Antonio, que si la ponéis, y le dije, y Lola. Tenéis que poner quién era Lola y sobre todo a qué hora la mataron. Y tuvieron la delicadeza, además, esto no debería decirlo, pero Fabio, además, sería un placer que contribuyeras tú con esa entrada. Yo mismo les redacté la entrada y afortunadamente, ya te digo, fue divertido, bueno, y fue gratificante trabajar con esta gente. Sí. ¿Y en tu caso, Humberto? Bueno, más o menos, como Amir ha dicho, es decir, yo no soy muy bueno en eso de dar opiniones al principio, pero sí creo que soy un poco mejor en decidir al final. Entonces, nosotros tenemos un sistema muy simple, muy fácil. Es que yo tengo 3 lectores. Ahora, hablando de los libros en español, con los libros en sueco, tenemos nada más que 2 lectores. Esos 3 lectores son personas de diversas extracciones. Uno es escritor, otro era editor de una casa editorial y el tercero era una persona que era solamente un ávido lector. O sea que esas tres personas se encargan más o menos de cuando por internet, sobre todo, que nos llegan las proposiciones, pues yo inmediatamente se las envío a los 3. Y entonces, al cabo de 1 o 2 semanas, dice, mira, esto no sirve, esto que lo otro, mira, debes leer esto. Entonces, hay un diálogo entre nosotros 3, entre nosotros 4, y al final, pues bueno, cuando ya yo veo que sí, que realmente vale la pena, pues entonces me leo la novela y entonces sí, claro, ahí sí hace recomendaciones sí. Ahora, yo pienso que con respecto al problema de los cubanos, a mí me ha pasado algo parecido a lo que le ha pasado a ustedes dos también. Y yo he pensado mucho sobre esto, por qué son así. Y yo creo que en realidad mucho se debe al aislamiento en que esas personas han desarrollado su trabajo o su actitud como escritor o como futuro escritor o como ellos quieran llamarse. Es decir, que el aislamiento en el cual se vive en Cuba provoca también esa especie de sentir, de saber que soy mejor que nadie, es una especie de colaboración que uno mismo se está dando para poder quizás incluso subsistir en ese medio ambiente. Y cuando salen al exterior, yo tenía el caso de un escritor que nos envió una obra de ciencia ficción que su mayor, o sea, cuando él me describía, lo mejor que él podía decir es que había sido publicado en Cuba. Entonces sí, efectivamente había sido publicado en Cuba, pero
la novela no daba para eso. No tenía la calidad. Era mala. Era mala directamente. Y un poco eso de que es difícil entender el idioma y a veces en la cual ellos escriben. Sí. Yo, haciendo un paréntesis, hace una semana terminé de releer nuevamente a Guillermo en su Un infante difunto. La Habana para un infante difunto. La Habana para un infante difunto. Y una cosa quedó tan clara, yo había leído el libro hace ya muchos años y lo releí ahora con esa visión ya un poco también del editor y de la casa editora, que también le cambia a uno un poco la versión o la visión de leer un libro. Y me doy cuenta que Guillermo es un maestro para poder decirle al lector no cubano todos los modismos cubanos para que este lector, que puede ser un español o puede ser un mexicano, que puede ser un argentino, lo que sea, lo entienda. Claro, sí. Y ahí está el secreto. Por eso es que Guillermo, siendo el mayor quizás de los escritores cubanos que escriben en cubano, también es el mejor escritor para explicar cómo ese idioma cubano es traducible también al español normal. Sí. Y ahí está el problema fundamental de muchos de estos jóvenes que vienen, que quieren que le publiquen esto que lo otro, pero que en realidad además cuesta dinero editar un libro y cuesta trabajo y hay que escoger. Mira, si no, pereces, como editorial pereces, ¿no? Oye, yo creo que, por ejemplo, por ejemplo, Humberto, que hace rato, hace mucho salió, voy a hablar ahora desde mi experiencia en el Instituto Cubano del Libro. Ajá. En el Instituto Cubano del Libro. Y yo creo que, por ejemplo, lo que sucede es que durante muchos años, durante prácticamente 40, 50 años, se estuvo construyendo un nivel de gustos que eran los que corrían por los cauces que a la política cultural de la revolución le interesaba priorizar. Claro. Porque yo, por ejemplo, como parte de mi generación, tú lo sabes, Jochi, Fabio lo sabe, es decir, nosotros éramos múltiples, es decir, no podíamos decir que todos escribíamos igual. Cuando nosotros empezamos, cada uno de nosotros era distinto, tenía su modo de hablar, tenía sus perspectivas distintas, un estilo incluso totalmente distinto. Ahora, ¿qué sucedió? Empezó desde el Instituto Cubano del Libro, sobre todo a finales de la década del 80, de finales del 80, principios del 90, después de la gran crisis del llamado periodo especial, si ustedes se acuerdan, ¿qué empezó? Empezó todo aquel fenómeno de la risograph, y la risograph funcionaba por cuotas. Es decir, te ponían en la provincia tal, te ponían una impresión por sistema de risografía, y ahí te decían cuántos escritores hay aquí. Hay 120 escritores, bueno, cada uno va a tener un libro y tenemos la capacidad de que el libro sea de 50 cuartillas. Y entonces a todos les publicaban en ediciones de 200, 300, hasta 500 ejemplares aquellos libros con ese sistema. Pero estuvo también después entonces el asunto, si se acuerdan, de los premios literarios y qué premiaban los premios literarios. Claro. Después empezaron el asunto de las escuelas de escritores. Nosotros en mi generación... Y los talleres literarios también. No, los talleres literarios, fíjate, los talleres literarios eran un poco más de todo, porque el taller literario dependía primero del asesor literario, pero como era la estructura aquella establecida de municipio, provincia, y los jurados eran distintos, generalmente pasaban obras de todo tipo. Había un poquito más de diversidad, pero después todo eso se fue cerrando completamente. Y entonces, en mi generación, por ejemplo, a nosotros nos llamaban los violentos porque estábamos cerca de Eduardo Duras León. Pero entonces los exquisitos eran
los que de algún modo se apartaban más de la realidad, etcétera, etcétera, porque no eran tan violentos. Pero estaban también como le llamaban, ¿te acuerdas? El lobby gay, ¿no? Todos los que seguían la corriente de Arena, Antón Arrufá, Virgilio Piñera, etcétera. Sí. Y eso fue sentando lugares muy estancos en los cuales dentro de eso mismo se fue estableciendo otra riada completa. Sí. Y para terminar, entonces terminaron con las escuelas, el Centro Nelio Jorge Cardoso, del cual yo fui fundador, sí. Es decir, donde di clases yo. Es decir, por eso digo que hablo con conocimiento de causa de que lo que se estaba haciendo era meter por un mismo lugar a un grupo de personas para tratar de que digamos, no hubiera nada que se fuera de los cauces controlables por esa estrategia cultural de la revolución. El otro cuando uno se reunía con figuras como Abel Prieto o como determinadas cosas, ellos te lo decían claramente. Bueno, aquí se puede hablar de esto menos de esto. Aquí hay que hacer esto. En los premios tal, hay que buscar que se priorice este año tal cosa. Este año es el año de Martí. Este año es el año de una vuelta a los 70, la institucionalización de los años 70, pues una vuelta a los 70. Lo cerraron completo hasta el punto de que hoy, yo les digo a ustedes, y es un reto que yo me hice, yo leo más poesía que cualquier otra cosa. Es decir, yo soy un lector voraz de poesía, me encanta. Y yo estuve de jurado en un concurso en Colombia donde había por lo menos unos 30 libros de poemas de poetas cubanos. Y yo lo digo con toda la sinceridad, se lo dije en una entrevista en Estados Unidos, había un solo libro que se diferenciaba del resto. Todos los demás parecían hechos por el mismo autor, en el mismo estilo, con la misma perspectiva. Pero lo mismo me ha pasado como jurado de novelas. Exactamente lo mismo. Claro, pero yo creo que esto, Amir, tiene mucho más que ver, más que con la institucionalización, con que estamos hablando de una sociedad cerrada. Claro. Y estas sociedades cerradas generan códigos que hay una especie de endogamia, porque la gente consume los mismos códigos, las mismas telenovelas, la misma producción, reciclan las mismas palabras. De hecho, el autor cubano, esto es una conversación que tuve con el difunto Heriberto Hernández hace muchos años, porque Heriberto a cada rato me llamaba y me decía, ¿te has leído esto? No, el que no se ha leído esto, lo hacía con la euforia esa, ¿no? Y yo le decía, pero eso no se lo leyó Homero. O sea, uno no puede, la idea de que realmente los escritores tienen que leerse a la manera lesamiana un grupo de libros que son esenciales, quizás son esenciales. No te da tiempo, no puedes. Yo creo que el escritor tiene su arsenal a partir de sus propias lecturas. Entonces, mis lecturas yo no las negocio con nadie, porque mis lecturas son las palabras que yo voy a usar, el imaginario que voy a usar. Ni siquiera, ni lo negocio ni lo comparto a veces. Yo puede ser que yo te diga con euforia, este libro es bueno, yo creo que te va a gustar, pero me parece que la singularidad, y hablábamos al principio, antes de que estuviéramos grabando el programa, de que el cubano estereotípico, uno no quiere ser, ningún escritor ni ningún intelectual quiere ser el estereotipo de un país. No puede encarnar eso porque lo que es relevante es la singularidad en que una persona está, digamos, narrando la experiencia humana. Y eso yo creo que es lo que le interesa a la gente, no que entres dentro de una especie de rasero común y tú puedas convertirte en el contenedor de una idea nacional o algo así, que es también otra ambición que tienen los escritores cubanos. Exacto. Muchos tienen la oportunidad de publicar una vez y como tienen esa oportunidad en esa novela o poemario o lo que sea, quieren que eso sea el Paraná, que eso contenga todos los valores de la nacionalidad y que sea el libro. ¿no? Pero en un sistema cerrado, Jochi, esos códigos se convierten en un sistema, en códigos de supervivencia. Claro. Y después ves que todas las novelas tienen más o menos los mismos temas, si es que, por ejemplo, la santería y esto y lo otro, porque son los temas que de pronto están de moda y es riesgoso. Pero vamos a cerrar esto entonces con otro asunto, porque el otro problema no es solo que sea un país cerrado, es que tienen también el monopolio de la publicidad. Ellos promueven los autores que ellos quieren, no solo que publican los autores que ellos quieren, es que promueven y cancelan los autores que ellos quieren. Y entonces esto también hace que
un aduanero X pueda decir estos son los libros que hay que leer, y a lo mejor todos esos libros están dentro del mismo registro, y a lo mejor hay otros libros que se saldrían de ese registro, pero nadie los conoce, porque nadie los promueve y nadie los publica. Entonces, hay un falso, una especie de nacionalidad artificial que se ha ido creando a partir de ese principio y que nos da pie para caer en el tema de la recién creada red de editoriales, de las cuales Amir es miembro, uno de los 10 miembros fundadores, creo que son 10, ¿no? Y no está Aduana Vieja, que es una ausencia que a mí me sorprende porque es una de las editoriales más establecidas. Y tu cuoque, Filimí. La editorial de Humberto tu cuoque. Y como también tan nórdica, puede habérsele pasado por debajo de la visión. Cuéntenme un poco. O sea, no, me río. ¿Y en qué consiste esto, Amir, tú que estás más informado? Y Fabio, o sea, los tres, cuéntenme un poco de esto y qué les parece. Yo te voy a decir algo que quizás te asombres. Yo me enteré que formaba parte de la red el día que se lanzó la red. Ok. Es decir, te lo digo sinceramente, me habían comentado la idea, pero me lo habían comentado sencillamente cómo se está analizando. Justamente creo que como parte de Instar, sí, se estaba pensando en la idea de unir a un grupo de editoriales en una red mayor que iba a tratar de unificar, vamos a decir, de convertirse en una plataforma de conversación, claro, entre todas las editoriales independientes cubanas, ¿ya? Y de promoción también. Y de promoción, pero varios días después se lanza la de eso y yo veo que está ileada y por supuesto a mí me pareció correcta la idea porque yo creo que más que nada la idea es justamente establecer un mecanismo de conversación entre todas las editoriales. Y estos iniciales que lanzaron no es que hayan sido los elegidos, ni que sean los fundadores, ni nada, sino sencillamente que fueron con los primeros que se habló en un proyecto que a mí me parece que, en mi opinión personal, tenía que haberse hecho un poco más amplio, más consensuado y con perspectivas muy claras, conocidas por todos. Claro. Si otras personas las conocen, yo realmente no me dijeron hasta allá, si me lo comentaron, no me lo dijeron hasta allá, pero bueno, creo que es un proyecto hasta donde lo sé, y ojo, por las personas que están al frente del proyecto, me parece que es un proyecto sano. Sí. Es decir, me parece que es un proyecto que puede dar frutos, y es un proyecto que quizás, si se sabe llevar bien y se evitan todas las contradicciones que hay en el mundo editorial cubano, básicamente por las editoriales de Miami, que hay unas que se piden la cabeza, de Estados Unidos, unas que se piden la cabeza, sí, las palabras, a las cosas hay que decirles por su nombre. Ya sabemos que hay editoriales en Estados Unidos. ¿Solo se las piden entre ellos o piden alguna de las de Europa? Las de Europa también, ahí está. Yo no quería llegar hasta allá, pero bueno. Okay, nosotros hemos recibido cuchilladas también, sin meternos con nada, sin meternos con ello, al contrario. En las plataformas de Ilíada, o sea, nosotros somos un grupo que es AV Creative House, es un grupo de promoción cultural que tiene una agencia, tiene la editorial Ilíada y tiene Otro Lunes, una revista. Claro, claro. Y en nuestras plataformas nosotros hemos publicitado muchas editoriales de ese tipo, ¿no? Pero ha sido muy difícil porque siempre encuentras algo que te critican, y entonces el gran reto de un proceso, de un proyecto como este, es justamente tratar de limar todas esas que y crear sinergia, yo creo. O sea, básicamente, cuando tuvimos el proyecto en Kassel el año pasado, se habló mucho de esto, de la idea entre las personas que estuvieron en paneles, la idea de que básicamente frente a los monopolios tanto literarios de estos grandes conglomerados como el monopolio estatal cubano, que no es solo ha interrumpido a veces la publicación de autores, también ha cabildeado para que las editoriales cubanas que están en el extranjero no puedan estar en las ferias de los países, no puedan estar en Guadalajara, en ciertos lugares, en las mismas ferias de Madrid, etcétera.
O sea que ha sido difícil a través de los años para las editoriales cubanas participar en muchos proyectos. Y estas conversaciones parece que han ido madurando en esta historia, que yo concuerdo en que quizás tenía que haber existido una conversación más grande con algunos grupos editoriales, porque uno nota las ausencias en este asunto. Y bueno, yo creo que es una conversación que está abierta. Esto no ha cogido ningún rumbo, yo creo. Es una conversación que recién se abre, pero que es interesante ver los pros y los contras y esto. Cuéntame un poco, Fabio, ¿qué tú piensas? Yo me reía, te decía Tupo que también, porque nuestro querido amigo y no menos admirado Pepe Prats Ariol lleva la semana dándomela, preguntándome, reenviándome alarmado, ¿no? O sea, se ha creado esta red, Aduana Vieja ha cerrado, y yo le respondo y le digo, sí, Pepe, hemos cerrado por reformas, como en La Habana, aquellos carteles que te encontrabas constantemente en las tiendas. Y yo pensé que iba a pillar el chiste. Y me dice, bueno, espero que sea por poco tiempo. Entonces ya me puse serio, le dije, a ver, Pepe, que no hemos cerrado, que era una broma, y yo en plan broma y tal. Entonces le expliqué. Yo, en honor a la verdad, a mí me llegó un email general, no sé de qué dirección, me imagino que como Amir, pero como esto que te echan un panfleto en el buzón de casa diciéndote, estamos organizando una comparsa en la esquina, si te gusta bailar, ven y apúntate. Lo de la metáfora de la comparsa en el mejor de los sentidos, o sea, sin ofender a mí. Y yo ni bailo ni me gustan las comparsas, quiero decirte. O sea, en este sentido, la primera pregunta, si alguien se ha puesto en contacto conmigo, no. Okay. Ni me ofende ni me halaga. Quiero decirte, desde mi punto de vista, pues considerarán que no estoy jugando en la misma liga que ellos, pero siempre me voy al lado optimista, no me vengo abajo, ¿no? Sí. Mira. Luego, reconozco que leí la convocatoria. Y en la convocatoria había un punto que igual malinterpreté, o coincido con ambos, igual debió haber más explicación y demás, que es muy sensible para mí, que era la preocupación por el tema cubano, por cierto activismo, por cierto interés por estar presentes en Cuba y abrirse camino a estas editoriales del exilio en Cuba. Yo con respecto, hay un tipo de activismo político en relación a Cuba que considero ya caducado, considero precario, considero pasado de moda, considero disfuncional. O sea, yo nunca, y respetando a todos los presentes, los miembros de la red, los que no, de momento nunca vais a ver una sede de Aduana Vieja en Cuba hasta que Cuba no sea verdaderamente libre. No me interesa vender libros ahí, regalar constantemente. Totalmente. Incluso puedo decir, no voy a mencionar la institución, pero me halaga, sobre todo por mis autores, que desde una prestigiosa institución cultural cubana nos hayan solicitado una donación. Mi respuesta fue sin condiciones y me dijeron sin condiciones. Y enviamos libros de Manuel Díaz Martínez, de José Triana, de Raúl Rivero. Los aceptaron todos. Supongo que están dados de alta en el catálogo, nos dieron las gracias además, nos felicitaron por la calidad de las ediciones, pero la idea de estar allí presente a mí no se me ha perdido. Me han sugerido muchas veces que contrate maquetadores cubanos porque cobran muy poco. Me parece indecente pagarle 15 céntimos por página cuando yo en España pago 1, 2, 3 y a veces hasta 8 euros según el libro. Las veces que hemos hecho colaboraciones con creadores cubanos les hemos pagado exactamente lo mismo que podemos pagar en España. Entonces, ese punto de interés por estar allí en Cuba y tal, para mí no era el momento, yo lo respeto. Sí. Tampoco sabía a quién contestar, decirle, oye, sí, no, vamos a hablar de esto. Sí. Y hay un tercer punto, si quieres, implícito, en que veo un poco de contradicción o de paradoja en llamarte independiente y formar parte de una red. O sea, un editor independiente en realidad no obedece a ningún reglamento, a ninguna organización. Vale, puede haber sinergia, vamos a ayudarnos, vamos a crear una plataforma, pero el hecho de una red con un programa, con una mención explícita al tema de la participación, no es para debatir, a mí de verdad que no, si quieres quedamos luego y hablamos y echamos un rato. Pero sí, fue la respuesta que le di al propio Pepe, que estaba preocupado de no ver en la red, y le dije, Pepe, no pasa nada, o sea, si somos independientes realmente, o sea, no le veo sentido a formar parte de esta red. Pero ya repito, ni me doy por halagado ni por ofendido, pero sí ha sido la semana de la red y yo les deseo lo mejor, desde luego. Jochi, una cosa muy curiosa. Yo creo que esto, más allá de todo, responde a ese
sistema que no sé por qué razón, a lo mejor soy yo que estoy ya deformado por vivir en Alemania 17 años, que yo todo lo veo bien organizado, que las cosas, por ejemplo, yo tengo la agenda del 2025 ya de eventos aquí en Alemania, es decir, así, o sea, Humberto no me va a dejar mentir porque más o menos andamos por la misma de esto. Yo lo que veo más allá, el hecho, para que Fabio no se sienta tan mal, no, sí, yo no sé, es una broma, es el hecho de que, por ejemplo, aquí se hizo el evento justamente, yo se lo comentaba creo que a Jochi, se hizo el evento de Kassel, aquí se hizo un evento con editoriales cubanas, se hizo un evento con revistas cubanas y yo que vivo aquí en Alemania no fui invitado. Esa culpa es mía solamente. No, claro, por eso te lo digo, o sea, estoy diciéndotelo porque yo sé que en ese caso tú me dijiste que era tuya, pero a lo que yo digo es que normalmente los cubanos nos hemos acostumbrado a que, por ejemplo, cuando tenemos un proyecto, generalmente también hay que ver que los cubanos hacemos los proyectos como parte de otro montón de cosas que tenemos que hacer, y entonces no estamos realmente muchas veces enfocados en lo que tenemos que tener. Y entonces yo lo que he visto aquí, eso mismo que tú decías, Fabio, por ejemplo, un proyecto tan serio como podría ser este mismo de tratar de buscar un cauce de unidad, de buscar una voz, etcétera, en editoriales cubanas del exilio. Vamos a quitarle el independiente. No puede hacerse simplemente porque ahora me lo recordaste. Lo que yo recibí fue un email. En el email decía esto es así, anótate que punto, más nada. Es decir, no hubo una discusión. Yo lo que veo ahí más que nada es sencillamente que el cubano nos hemos acostumbrado a actuar como actuábamos en Cuba. En Cuba tenías la oportunidad, había que aprovecharla al momento, hacer lo que había que hacer al momento y dale, punto. Sí. Pero acá afuera no funciona así. Acá afuera hay que cumplir otros trámites. En algunos casos, para hacer esto no basta con poner red de editores independientes. Hay que registrar, hay que ir a lo legal, hay que ir a un montón de cosas. Hay que buscar determinados acuerdos, porque a lo mejor eso mismo que a Fabio no le interesa. Uno de los puntos, normalmente, por ejemplo, nosotros cuando fundamos la asociación Otro Lunes, teníamos un grupo de personas y tuvimos que firmar un documento de que nosotros estábamos de acuerdo en este punto. O sea, y que no estábamos de acuerdo en esto y en esto. Eso quedó por escrito, ¿ya? Porque cada uno tiene eso. Yo pienso que más que nada, lo que pueda haber pasado en este caso, que sí ha despertado, lamentablemente ha despertado muy malas vibras. Hay que decirlo porque el feedback, sobre todo que me ha llegado a mí de editoriales en Estados Unidos, no ha sido bueno. Bueno, yo no estoy aquí, están atacando. ¿Y por qué independiente? ¿Y por qué si todo lo independiente en Cuba es lo opositor? Y si yo no soy tan opositor. O sea, hay de todo. Sí, claro. Entonces, yo creo que es más que nada porque se hizo la idea, que no me parece mala, me parece una buena idea. Se hizo muy a la carrera. Sí. ¿Verdad? Hizo muy a la carrera, no sé con qué sentido, pero eso es lo que yo creo que ha pasado, ¿no? Yo considero que los que organizan la idea son personas decentes, personas que no tienen doble agenda, hasta donde ha sido demostrado, ¿no? O sea, por eso repito, ¿no? Yo me quedo, Amir, de todas formas, si me lo permites, Joaquín, también, con todo lo contrario también. O sea, para mí, por lo menos como editor, la historia de Aduana Vieja ha venido afortunadamente acompañada de mentores y de padrinos. Nosotros inauguramos Aduana Vieja hace 20 años y Felipe y Pío estuvieron en la inauguración. El primer homenaje que yo hice en la Universidad de Cádiz se lo hice a Juan Manuel Salvat. Entonces, yo el día que fui a hacer la antología sobre periodismo cubano en el exilio, os invité a ambos, o sea, ambos aparecéis en el libro. Conocer a Humberto hoy ha sido un auténtico placer, y como bien decías, a veces estamos en tantas cosas que no nos da, pero también hay que apelar a eso, al compañerismo, a la solidaridad. No solamente nos quedemos con la idea de las cuchilladas traperas y de todo lo que hablan detrás de nosotros, que oye, bienvenido. Dicen que para ser enemigo tuyo, primero tú tienes que aceptar a esa persona que está a tu nivel para ser tu enemigo, si no,
ahí queda. Pero yo me quedo con esa parte tan bonita, te digo, de las comidas con Salvat en el Versalles, en Miami, o con Felipe y Pío en Madrid, cuando nos vemos, y con vosotros, contigo, Joaquín, en Miami, y Amir, a partir de ahora espero que nos veamos, y Maestro, pues lo mismo, sí. Si no es en Andorra, pues en Francia, o en Suiza, pero también hay esa especie de solidaridad, de cercanía y de reconocimiento sincero. O sea, para mí sois, Joaquín, tú no solamente eres poeta, eres editor además, o sea, estás moderando aquí, pero para mí no como poeta, sino que no te hemos preguntado nada, tío. O sea, perdónanos la poca deferencia que hemos tenido, que nos has dejado hablar, has hecho de moderador, pero que eres un pedazo de editor también, donde los haya, con más carrera que probablemente o tanta con mucho más que nosotros, y en el caso de Amir igual. O sea, y a mí lo de ser tan organizado te viene de haber trabajado en el Instituto del Libro. O sea, todavía tienes el tic de No. ¿Sabe de dónde viene? ¿Sabe de dónde viene? De que yo me metí 3 años, cuando empecé a trabajar en serio, después de graduarme de la carrera, me metí 3 años trabajando en Radio Ciudad del Mar, donde yo tenía que entregar cada día, fíjense, una crónica, un reportaje, una entrevista y 3 informaciones en Cienfuegos. ¿De dónde sacaba yo información para aquello? Entonces eso me obligaba a trabajar todos los días, y ahí está. Es que eso es Cuba. Yo mis primeros trabajos en periodismo los saqué en Radio Reloj, imagínate. ¡Opa! Ahí, al segundo, al minuto. O sea, tenías los 57 segundos. Imagínate si no somos alemanes en ese sentido, mejor de los términos, ¿no? Humberto, en tu caso, quizás has estado fuera de... es normal que hayas estado fuera del radar, porque habrá algunas de esta gente que se mueve en el mundo editorial y que han estado coordinando esto, que quizás ni siquiera están muy al tanto de tu actividad editorial, y espero que ahora estén más al tanto. Pero cuéntanos, ¿tú te interesaría integrarte en redes con otros editores, crear comunes, etcétera? Sí, por supuesto. Yo coincido plenamente con lo que decía Amir nuevamente. Es decir, es una buena idea. Yo creo que prematura, pero en el fondo buena idea. Yo leí, fui a la página de ellos que tienen internet, y la página es solamente una hoja, sí, claro. Y no hay información. O sea que es un poco, como decía Amir, pienso que es correcto, que ha sido hecho todo un poco a la carrera. Ellos hablan de una reunión en Canadá, que no recuerdo ahora si del libro, sí. Que iban a presentar eso en Canadá. Bueno, exactamente, eso es lo que yo pienso, que ha sido una cosa un poco a prisa para llegar a un lugar determinado, para hacer una presentación determinada sin tener en realidad mucho que decir, o si tienen mucho que decir, pues no lo han reflejado, digamos, en esa página que tiene. Yo, por si las moscas, yo le mandé un correo a ellos a través de esa página diciéndole que nosotros, Editorial Saturn, estaría también interesada en formar parte de ello. Eso lo hice yo el mismo día que apareció la noticia, pero no he recibido respuesta. Bueno, espero que recibas noticias pronto, y me gusta también, o sea, porque están las 3 visiones aquí. O sea, está la visión de... o sea, está Amir, que se montó en el primer tren de esta red. Está en el caso de yo entiendo perfectamente todas las... yo creo que este tipo de cosas tendrían que haberse negociado. Claro, los proyectos a veces surgen apresuradamente entre algunas personas. Yo creo incluso que, porque igual que Amir, conozco a la gente y creo que todo es negociable y que irá perfilándose mejor. Sí. Debería de tener claro qué es lo que pretenden, porque también está este asunto, o sea, de editoriales independientes. Está el asunto de protocolar también, o sea, de qué manera tú montas a gente en un proyecto si tú no conversas con estas personas. Yo he llamado a cada una de las personas, me he comunicado, he tenido una conversación y una comunicación de todas las personas que están en este proyecto, porque yo quiero que entiendan, que se monten con entusiasmo en el proyecto. Yo creo que esa es una parte que tendrán que ir realizando. A lo mejor no hay que dejar un espacio para la duda, ¿no?
de que vayan realizando este trabajo y montando gente. Y para el debate también. Para el debate, ya te digo, yo tengo autores que se han muerto diciendo que no querían que se publicaran en Cuba, claro, pero no solamente que no querían ver su obra publicada en Cuba, sino autores que no pueden entrar a Cuba hoy. ¿Cómo voy a montar yo? Claro. O sea, ¿qué interés puedo tener yo en que Aduana Vieja esté en Cuba? Claro. Si me dejan ir con Zoe Valdés a Cuba a presentarle una novela, claro, igual me lo planteo. Claro. Pero ojo, ¿qué hago con Pepe Triana, que me confió la publicación de prácticamente toda su obra? Claro, no. Y se murió sin verla publicada y sin que lo dejaran entrar. Y el día que te dejen entrar con Zoe Valdés en Cuba va a ser otro gobierno. Entonces, en ese momento, por eso te digo, esos puntos, o con Manuel Díaz Martínez, por ejemplo, ¿sabes? Una cosa, sus libros entran, me consta, están ahí, desde su poesía completa hasta El país de Ofelia, cuando cumplió 50 años, que son cosas que ni siquiera han hecho ellos, ya ves. Pero hay cosas con las que no puedes transigir. Entonces, si puedes hablar, puedes conversar, pero hay unos puntos que te digo, son, para mí por lo menos son infranqueables ahora mismo. No, y la idea ahora para precisar algo, la idea que ellos tenían, eso sí, en ese sentido sí participé yo también. Algunas de las editoriales, de estas editoriales, iban a tener un stand en LASA, claro, y ahí se iba a lanzar la idea de algún modo. De la plataforma, claro. Y eso yo recuerdo, o sea, me pidieron que mandara libros y yo mandé libros de los que tienen que ver con Cuba, porque estamos hablando de un evento donde el tema Cuba era importante. Y en ese sentido, yo por eso digo, yo creo realmente que esto puede llegar a un buen puerto. Punto número uno, porque ya he aprendido en mi larga vida que todo depende también de las buenas intenciones de las personas que lleven los proyectos. Y en este caso se trata de personas en las que confío plenamente, pero también depende del nivel organizativo. Y aquí estoy hablando como el alemán de origen cubano. ¿Ya? Es algo, porque Fabio, yo soy el caso de uno de los de esos, es decir, a mí mis editores me tienen que preguntar si van a ir a Cuba, si mis libros van, porque a mí no me dejan entrar. Y además me retiraron la nacionalidad, es decir, yo no soy cubano, soy alemán. Es decir, es algo que es muy curioso también. Por eso te digo, lo que tú dices es básico. Este es un proyecto que hay que conversarlo, hay que dialogarlo. Y ver... Avísame la próxima vez. Perdóname que te interrumpa, avísame la próxima vez. Yo he ido a Cuba, me han dejado entrar. La segunda vez me viraron para atrás en el mismo avión. La tercera me dejaron entrar, entré con una cantidad de libros y cuando el de turno me preguntó, ¿y eso qué cosa es? Eso es poesía malísima, esos son libros que vienen y como no tenían ni idea de quiénes eran, ahí les colamos de todo. O sea, que avísame la próxima vez, ¿no? Que no creo que te fichen. Bueno, oye, ha sido una conversación extraordinaria. Yo lo que creo, el gran debate es que los cubanos no entendemos todavía la condición provinciana. Cuando uno crea una red de este tipo y pone 10 editoriales, tal pareciera que esas son las importantes y que uno está dejando fuera. Y de hecho afuera hay muchas editoriales importantes y editoriales que yo respeto y gente con tremendo trabajo. Y esto es a veces resultado de miles de razones, pero sobre todo no entender la condición provinciana. A mí nunca me ha interesado estar en la antología de nada, pero a veces cuando tú estás en la antología de algo es como que estos son los 10 poetas más importantes de Cuba. Y estos son esa idea provinciana de que hay yo siempre le digo a la gente, mira, para cada santo, en eso uno tiene que aprender de la Iglesia Católica. Para cada santo hay un altar. El santoral es inmenso, tú sabes. Entonces, un santo es mejor que otro. O sea, los autores tienen gente que les interesa, pero cuando tú decantas, que obviamente las antologías son una decantación, eso uno lo lee si le interesa y lo acepta con toda la... Pero cuando entras en antología o entras en proyectos de este tipo y se destacan ciertas cosas, pareciera, como decía Fabio cuando Pepe te llamó y te comentó, como que de pronto estas son importantes y el resto no lo son, y hay que ser muy cuidadoso con eso, porque venimos de una cultura y de una nación extremadamente provinciana. Y si no entendemos... Me pasó con el propio Pepe. Si no entendemos... Me pasó con el propio Pepe. Y perdóname muy rápido, me pasó con el propio Pepe. Yo estaba obsesionado con el teatro de Pepe. Quería publicar su teatro completo. Y fue la propia Zoe la que me sentó un día en Angelín, el famoso café de Proust, a almorzar con Pepe.
y me dijo, tienes que leer la poesía de Pepe. Y le dije, le publico la poesía, pero si me deja publicar el teatro, hasta que leí la poesía de Pepe, y me di cuenta de que era tan buen poeta como dramaturgo. Sí. O sea, era la poesía, un poco la poesía suya estaba a la sombra de otra actividad, que eso es muy común, ¿no? Yo digo que es performática, o sea, Pepe es dramaturgo, pero incluso aunque tenía esa necesidad lírica de expresarse, no conseguía irse. O sea, ves la poesía como incluso su narrativa también como una especie de complemento. Aprovecho para hacer publicidad, como ha hecho Amir también, que ha enseñado el libro, no lo tengo aquí, pero vamos a sacar ahora la obra selecta de Pepe Triana. Okay. Y, bueno, sí, y se puede ver cómo en la narrativa y la poesía es un complemento de lo que luego ves en sus obras teatrales. Es un poco la visión provinciana que tú tenías. O sea, para mí, Pepe Triana, dame su teatro. Hasta que alguien me hizo ver, en este caso. Yo he leído la poesía de Pepe, es muy buena. Es muy buena su poesía, sí. De hecho, es espectacular. De hecho, he tenido la fortuna de escucharlo leer su poesía, que es otra cosa también espectacular. En Miami puede ser, cuando cuando se presentó. En el Congreso. Sí. Entonces te digo que es genial. Señores, esta ha sido una charla muy estimulante, increíble, con grandes amigos. Nada, les agradezco mucho la presencia, haber aceptado conversar acá y haber conversado de la manera diáfana y defendido los criterios y las ideas. Me parece que es súper interesante la conversación. Estoy muy feliz. Y nada, nos vemos entonces en la próxima. Un abrazo para todos. Entrañable para nosotros también. Chao. Gracias Joaquín. Chao.